Bendiciones con todos, tema 116, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús envía a los apóstoles, parte 3, y utilizamos Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15, que dice lo siguiente. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El comportamiento de los mensajeros del rey. Estas instrucciones tienen que ver con el comportamiento que los mensajeros del rey tendrán en aquellas ciudades donde predicarán la palabra. Obviamente, antes de averiguar acerca de las personas que viven en aquellas casas donde se les invitaría a posar, tendrían que darse a conocer por medio de anunciar la palabra de Dios. En los tiempos de Jesús, esta práctica era común entre los judíos y la sinagoga era el mejor lugar para hacerlo. De hecho, el apóstol Pablo utilizó este método para iniciar sus enseñanzas antes que cualquier persona lo pudiera conocer, ya que después de la lectura de la ley y los profetas, había un espacio donde se podían compartir abiertamente las opiniones. Si los discípulos lo hacían de esta forma, se esperaba que no todos los aceptaran, pero aquellos que sí, a lo mejor los invitarían a posar en sus hogares, y si estos parecían tener un carácter piadoso y sincero, los discípulos podían aceptar. ¿Qué decía? Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis. Esta costumbre era muy particular en el Medio Oriente, y en las Sagradas Escrituras vemos algunos ejemplos de esta hospitalidad de las personas, que son citas bíblicas que por favor queremos que usted lea en casa porque es mucho material. Abraham, en Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 8. Son personas que hospedaron. Rebeca, Génesis capítulo 24, versículo 25. Reuel, Éxodo capítulo 2, versículo 20. Manoa, Jueces capítulo 13, versículo 15. La mujer samaritana, segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8 al 10. Job, capítulo 31, versículo 32. Mateo, capítulo 9, versículo 10. Zaqueo, Lucas capítulo 9, versículo del 5 al 10. Marta y María, San Juan capítulo 12, versículo del 1 al 2. Lidia, Hechos capítulo 6, versículo del 14 al 15. Aquila y Priscila, Hechos capítulo 18 y versículo 26. Y Romanos capítulo 16, versículo del 3 y el 4. Febe, Romanos capítulo 16, versículo del 1 al 2. Filemón, en el libro de Filemón capítulo 7, versículo 7 y versículo 22. Onesíforo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 16. Y Gallo,
Tercera de Juan, versículo 5 y versículo 6. Por ello, la Biblia exhorta a los creyentes a no olvidar esta cualidad. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Al entrar en la casa, estos mensajeros del rey tenían que saludar a todos los familiares con el tradicional saludo judío: paz a vosotros. En aquel tiempo, como aún se usa, este era un saludo acostumbrado. Como dice en Génesis capítulo 43, versículo 23, Jueces capítulo 6, versículo 23, capítulo 19, versículo 20, Primera de Samuel capítulo 25, versículo 6, Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 18, Salmos capítulo 122, versículo 8, Daniel capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 25, capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 10, versículo 5, capítulo 24, versículo 36, y Juan capítulo 20, versículo 19 al 21 y versículo 26. Por favor, leer en casa estas citas bíblicas sobre paz a vosotros. Ahora bien, este saludo no solo era un simple grupo de palabras sin mayor trascendencia, sino en boca de los mensajeros y bajo la unción de Dios es capaz de transmitir una bendición especial en la vida de los que por fe la reciben, tal y como Jesús lo explicó en Lucas capítulo 10, versículo del 5 al 6. Escuche. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís: pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Sin embargo, si nadie los recibiese después de haber proclamado el mensaje del Evangelio, estos tendrán que salirse de allí sacudiéndose el polvo de sus sandalias. Lo que decía el texto: si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Lo cual era ya una costumbre judía al viajar a través de la tierra gentil, en sacudirse sus vestidos y sandalias para no contaminar el templo y su nación. Para estos que rechazan el mensaje del Evangelio, el Señor pronuncia un terrible juicio que no se compara con el castigo de Sodoma y Gomorra tuvieron por su pecado. Dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto es muy interesante, que Jesús envía a sus mensajeros a predicar su palabra por todas partes, pero está que busquen un hijo de paz, donde puedan hospedarse, donde puedan recibirle y donde puedan predicar la palabra de Dios. Si al contrario, hay que sacudirse los pies, y cuando rechazan ese hospedaje, rechazan esa palabra, sacudirse los pies, y el Señor declara un juicio, y la verdad que es terrible. Será más duro el castigo que lo que fue para Sodoma y Gomorra. Eso es terrible. Hoy día escuchamos las noticias como misioneros que van a predicar la palabra de Dios a otros lugares como en el Medio Oriente son sacrificados, ¿sí? Son llevados a la muerte por el ser humano se ha apartado de Dios. El ser humano ha constituido sus propios dioses, llevándolo a este tipo de maldad, de perversidad. Pero ahora que estamos conociendo la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios, es tiempo de venir al Señor, ¿sí? Y como dije en los videos anteriores, tal vez esté sonando ahí, haciendo un cosquilleo en su corazón de todos estos videos que ha estado escuchando. Sienta que el Señor le está llamando. El Señor llama a hombres y mujeres imperfectos por si acaso, y Él los perfecciona en el proceso, en el camino, para que sean útiles para la obra del Señor. Amén. Padre, damos gracias por esta palabra. Pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, Señor. Y que tu gracia y tu misericordia nos acompañe aún en medio de estos tiempos difíciles. Los bendecimos a ustedes. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Gracias por ponerse al día, por acercarse al Señor a través de estas palabras. Sigamos aprendiendo, sigamos enseñando a otros, enviando a otros, ¿sí?
para que otros también conozcan las verdades del Señor y vengan muchas personas al Señor. Y muchas de esas personas que vengan puedan también servirle al Señor, ¿sí? Ayudar a la tarea evangelística para hacerla hoy día en este mundo que está perdido, este mundo que las personas se han alejado sin Dios. Entonces, usted y yo creo que seremos útiles en las manos del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que tenga un excelente día. Bendiciones.